Lo que está pasando a tu alrededor no es una simple sospecha pasajera, es esa sensación incómoda que aparece cuando alguien cambia pequeños detalles en su forma de hablar, cuando evita mirarte igual y deja huecos raros en conversaciones que antes fluían sin esfuerzo. Hay un silencio extraño que no encaja con la cercanía que compartes, una pausa demasiado larga antes de responder mensajes, un gesto que se corta a mitad como si escondiera algo, y eso empieza a remover recuerdos de otras veces, en las que algo no terminó bien. Lo más inquietante es que esa incomodidad no nace de la nada, viene de señales repetidas, de momentos pequeños que parecían insignificantes, pero que ahora cuando los unes, forman una historia que no puedes ignorar. Siento cómo se impone una carta sobre la mesa, la carta del manto oculto, y en cuanto aparece me atraviesa una sensación muy concreta de verdad escondida, de palabras retenidas por miedo a las consecuencias, de alguien que ha decidido callar algo que te afecta directamente. Esta carta no habla de un secreto cualquiera, habla de una decisión consciente de no decir, de elegir el silencio mientras se mantiene una apariencia de normalidad, como cuando alguien sonríe en una comida familiar, y por dentro está sosteniendo una tensión enorme. Lo fuerte aquí no es solo lo que se oculta, sino el tiempo que lleva ocultándose, porque esto no empezó ayer, esto viene creciendo poco a poco, como una grieta que se ha ido ampliando, sin que nadie la quiera mirar de frente. Si deseas tomar ventaja antes de que alguien vuelva a ocultarte algo importante, escribe en comentarios, gano siempre en silencio, deja tu like y no te despegues, porque lo siguiente supera cualquier sospecha que tengas ahora. Sé que hay momentos recientes en los que algo no cuadraba, como cuando alguien respondió de forma seca sin motivo, o cuando una conversación que iba bien se torció de repente sin explicación, dejándote con una sensación rara durante horas sin saber exactamente por qué. Es como cuando recuerdas una escena concreta, una frase que en su momento dejaste pasar, pero que ahora vuelve con más peso, como si en realidad estuviera diciendo algo más de lo que parecía. Y ahí es donde empieza a activarse tu intuición, porque no necesitas pruebas claras para saber que algo no está bien, lo sientes en esos pequeños detalles que nadie más parece notar. No estás imaginando nada, no es exageración, porque hay una coherencia interna en lo que percibes, una lógica emocional que se repite en distintas situaciones, como cuando alguien cambia de tema justo en el momento clave, o evita responder directamente a algo importante. Hay una tensión que se ha ido acumulando, una sensación de que hay algo que no se dice, y eso genera esa inquietud que aparece incluso cuando todo parece estar tranquilo, en la superficie. Y cuanto más intentas ignorarlo, más vuelve, como esa idea persistente que aparece justo antes de dormir, y que no te deja descansar del todo durante toda la noche. Si deseas convertir esta situación en una victoria personal, sin dar explicaciones a nadie, escribe en comentarios nada me toma por sorpresa, suscríbete y quédate cerca, porque lo que viene ahora eleva todo a otro nivel. Aparece ahora otra carta que me corta el aliento por lo clara que es, la carta del espejo roto, y esta carta trae una imagen muy concreta, alguien que muestra una versión incompleta de sí, que refleja solo lo que quiere que veas, ocultando partes importantes de la verdad. Esto no es una mentira directa, es algo más complejo, es omitir información, es decir medias verdades, es construir una historia que suena coherente, pero que deja fuera lo esencial. Y lo más fuerte es que esta carta conecta con alguien cercano, alguien que forma parte de tu día a día, alguien de quien no esperarías este tipo de comportamiento. Piensa en esas veces en las que has sentido que algo no terminaba de encajar, pero decidiste no darle importancia, como cuando alguien llega tarde con una excusa poco clara, o cambia su actitud sin explicación, y lo dejas pasar por evitar conflicto. Esos momentos no desaparecen, se quedan guardados, y ahora empiezan a cobrar sentido de otra manera, como piezas que se reorganizan para mostrarte una imagen distinta, aunque esa imagen no es cómoda, porque implica aceptar que alguien que consideras cercano, no está siendo del todo honesto. Hay una persona concreta que destaca en esta energía, alguien que ha compartido contigo momentos importantes, que conoce partes de tu historia, que sabe cómo reaccionas en ciertas situaciones, y precisamente por eso, sabe también cómo evitar levantar sospechas evidentes. No actúa de forma brusca, lo hace de manera sutil, como quien ajusta pequeños detalles para que todo parezca normal, pero sin darse cuenta deja rastros que tu intuición capta perfectamente. Es como cuando alguien intenta actuar con naturalidad, pero hay algo en su tono, en su ritmo particular, que delata que no está siendo completamente transparente con los demás.
Y aquí viene algo que puede incomodar aún más, porque no todo es blanco o negro. Esta persona no necesariamente quiere hacer daño directo, pero sí está priorizando algo por encima de la honestidad contigo, y eso es lo que genera esta situación tan compleja. A veces las personas esconden cosas no por maldad pura, sino por miedo, por evitar consecuencias, por no enfrentarse a una conversación incómoda, pero eso no quita el impacto que tiene en quien lo recibe, y en tu caso ese impacto empieza a sentirse como una distancia emocional que antes no estaba. Si quieres que alguien cercano vea esto, y entienda lo que no se atreve a decir, escribe en comentarios, la verdad siempre aparece, comparte el vídeo y mantente aquí, porque lo que sigue impacta más de lo que imaginas. Se manifiesta ahora la carta del juicio silente, y esta carta trae una carga muy fuerte de decisiones tomadas sin consultar, de caminos elegidos en secreto, de situaciones que ya han ocurrido mientras estabas al margen sin saberlo. Aquí hay una acción concreta que ya se ha dado, no es algo que esté por venir, es algo que ya ha sucedido, y que todavía no ha salido completamente a la luz. Y eso cambia mucho las cosas, porque ya no hablamos de una simple posibilidad, sino de una realidad que aún no ha sido revelada en su totalidad completa. Hay una escena muy concreta que empieza a tomar forma, como una conversación que ocurrió sin que estuvieras presente, un momento en el que se tomó una decisión que te afecta directamente, pero que se decidió mantener en silencio para evitar una reacción inmediata. Y aunque esa conversación no la hayas escuchado, su efecto ya está presente en la dinámica actual, en pequeños cambios que se sienten pero no se explican, como cuando entras en una habitación y notas que algo ha pasado antes, aunque nadie diga nada. Lo más importante aquí es que todo esto no está aislado, no son hechos sueltos, hay una continuidad, una línea que conecta comportamientos, silencios y decisiones, y esa línea apunta a algo que todavía no has visto completamente. No es casualidad que estés sintiendo esto ahora, hay un momento concreto en el que todo empieza a encajar de forma más clara, como cuando de repente entiendes algo que antes no tenía sentido, y ese momento está más cerca de lo que parece, porque las piezas ya están en movimiento. ¿Hay algo que has notado últimamente en alguien cercano, un gesto raro o una actitud distinta, y me interesa saber si también lo estás sintiendo? Cuéntamelo como si se lo dijeras a alguien de confianza, porque eso dice mucho. Y justo cuando parece que ya tienes suficiente información, aparece la carta del eco profundo, y esta carta no habla de lo que ya sabes, sino de lo que aún no se ha dicho, de lo que está a punto de resonar con más fuerza en tu vida. Hay algo que va a salir a la superficie, algo que no podrá mantenerse oculto por mucho más tiempo, porque ya está generando demasiada presión en quien lo guarda. Y lo que más me inquieta es que esa revelación no llegará de la forma que esperas, porque no vendrá acompañada de una explicación clara, sino de una situación que te obligará a ver la verdad sin filtros. Cáncer. Hay algo que empieza a encajar de una forma incómoda en tu realidad, como cuando recuerdas una conversación, y de repente entiendes lo que realmente significaba, y esa claridad no trae calma, sino una inquietud difícil de ignorar. Estás viviendo un momento en el que pequeñas actitudes, miradas esquivas y silencios fuera de lugar, empiezan a formar una historia más grande, una historia que no se construye de golpe, sino a base de detalles que antes pasaban desapercibidos. Y lo más intenso de todo es que esta sensación no aparece sola, viene acompañada de una certeza silenciosa, de esa voz interna que no grita pero insiste, que no acusa pero señala, como si ya supieras más de lo que crees. Hay alguien que ha empezado a actuar de forma diferente contigo, aunque en apariencia todo siga igual, porque mantiene la rutina, responde cuando toca, sonríe cuando corresponde, pero hay algo en su energía que ya no es la misma de antes. Es como cuando compartes tiempo con alguien, y notas que su atención está en otro sitio, aunque físicamente esté presente, como si parte de esa persona ya no estuviera completamente ahí contigo. Y eso genera una sensación extraña, porque no hay un motivo claro para confrontar, pero sí hay suficientes señales evidentes para no ignorarlo ni dejarlo pasar. Piensa en esa persona que últimamente actúa diferente, sin motivo claro, y dime qué fue lo primero que te hizo sospechar, porque muchas veces ese detalle inicial es el más importante, y el que nadie olvida. En medio de esta tensión aparece la carta del velo quebrado, y lo que transmite es una revelación que no llega de golpe, sino en fragmentos, en momentos dispersos que poco a poco van desmontando una versión que creías firme. Esta carta habla de algo que se está filtrando, de información que escapa sin que quien la guarda lo controle del todo,
como cuando alguien intenta ocultar algo, pero deja caer pistas sin darse cuenta. Y tú estás en ese punto en el que empiezas a recoger esas pistas, a unirlas sin esfuerzo, como si tu intuición estuviera haciendo el trabajo por ti. Piensa en esas veces recientes, en las que has sentido que algo no encajaba del todo, pero decidiste no profundizar para no generar conflicto, como cuando alguien responde con evasivas, o cambia de tema justo en el momento en que ibas a preguntar algo importante. Esos momentos no desaparecen, se quedan ahí, esperando a ser comprendidos, y ahora empiezan a cobrar un significado distinto, más claro, más directo, y esa claridad, aunque incómoda, también tiene algo liberador, porque te saca de la confusión en la que estabas. Hay una dinámica que se repite, una especie de patrón en el comportamiento de esta persona, donde se acerca cuando le conviene y se distancia cuando la situación podría exponer algo, creando una montaña rusa emocional que no es casual. Esto no es un cambio puntual, es una forma de actuar que se ha ido instalando poco a poco, como quien ajusta su comportamiento para evitar ser descubierto. Y tú lo estás sintiendo, aunque no tengas todas las piezas todavía, porque hay algo dentro de ti, que ya no se conforma con explicaciones superficiales y vagas. Hay veces que uno intenta ignorar lo que ve, pero hay algo que se repite y no deja tranquilo. Dime qué situación te ha hecho dudar últimamente, porque eso conecta directamente con lo que estás viviendo. Se cruza ahora la carta del nudo invisible, y esta carta es especialmente intensa, porque habla de vínculos que se mantienen por inercia, por costumbre, pero que esconden tensiones no resueltas, que empiezan a pesar más de lo que se puede sostener. Aquí hay algo que no se ha dicho, pero que condiciona la relación de una forma muy clara, como una conversación pendiente que se evita constantemente, y lo más fuerte es que ambas partes sienten ese nudo, pero solo una está eligiendo no enfrentarlo. Hay también otra presencia en esta historia, alguien que no es tan evidente, pero que influye más de lo que parece, una persona que aparece en conversaciones indirectas, en comentarios sueltos, en referencias que no terminan de explicarse del todo. No es alguien completamente ajeno, pero tampoco alguien que esté en primer plano, y sin embargo su papel es clave en lo que está ocurriendo, como cuando escuchas un nombre repetirse en distintas situaciones, y empiezas a darte cuenta de que no es casualidad. Esa tercera energía no actúa de forma directa contigo, pero sí está presente en decisiones, en cambios de actitud, en ese distanciamiento que has notado, como si hubiera una influencia externa que está alterando el equilibrio que tenías con esa persona cercana. Y esto añade una capa más compleja a la situación, porque ya no se trata solo de un secreto, sino de una dinámica que involucra a más de una persona, y eso explica por qué todo se siente más confuso, más difícil de identificar con claridad. Hay momentos en los que has sentido que estabas exagerando, que quizá estabas viendo cosas donde no las había, pero esa sensación no dura mucho, porque vuelve la incomodidad, vuelve la duda, vuelve esa percepción de que algo no encaja. Es como cuando intentas convencerte de que todo está bien, pero hay algo dentro que no termina de creérselo del todo, y esa parte de ti, aunque intentes callarla, sigue insistiendo, porque está viendo lo que aún no has querido aceptar completamente. Cuando alguien tarda más de lo normal en responder, y luego actúa como si nada, me interesa saber cómo reaccionas tú, si lo ignoras o si te quedas dándole vueltas durante horas, porque eso es muy común. Aparece en este punto la carta del rostro doble, y esta carta no deja lugar a muchas interpretaciones. Habla de alguien que muestra una cara contigo y otra en otros contextos, alguien que adapta su comportamiento según la situación, manteniendo una imagen que no refleja la totalidad de lo que está ocurriendo. Esto no significa necesariamente traición directa, pero sí implica una falta de coherencia, una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, y eso en una relación cercana, tiene un peso importante. Hay una escena que empieza a tomar forma con esta carta, como un momento en el que esa persona actúa de una manera que no coincide con lo que te ha hecho creer, como si estuviera viviendo dos realidades distintas y manteniéndolas separadas con cuidado. Y tú empiezas a percibir esa diferencia, aunque no hayas visto todo de forma directa, porque hay detalles que no se pueden ocultar del todo, como cuando alguien intenta sostener una versión, pero se le escapan pequeños gestos que la contradicen. Y lo más impactante es que en el fondo, ya hay una parte de ti que reconoce esta situación, aunque todavía no la haya formulado con palabras claras, porque hay experiencias pasadas, momentos vividos, sensaciones repetidas que encajan perfectamente con lo que estás percibiendo ahora. Es ese instante en el que algo hace clic dentro,
no de forma lógica, sino emocional, como cuando entiendes algo sin necesidad de que te lo expliquen, y esa comprensión, aunque no esté completa, ya está marcando un antes y un después. Cáncer. Lo que estabas empezando a sospechar, ya no se puede sostener como una simple duda, porque hay un punto en el que todo se vuelve demasiado evidente, como cuando una historia deja de tener sentido si sigues creyendo la versión antigua. Lo que estaba oculto empieza a tomar forma concreta, no como una gran confesión directa, sino como una acumulación de verdades pequeñas que juntas revelan algo mucho más grande. Y aquí es donde la sensación cambia, porque ya no es solo incomodidad pasajera, es una mezcla de decepción profunda y claridad que no se puede ignorar. Hay un momento muy concreto que marca el inicio de esta revelación, un instante en el que algo encaja sin esfuerzo, como cuando recuerdas una frase, una reacción o una ausencia, y de repente entiendes lo que realmente significaba. Esa comprensión no llega con ruido, llega en silencio, pero con una fuerza que te deja sin margen para seguir mirando hacia otro lado, y en ese instante todo lo anterior empieza a reorganizarse en tu mente, dándole sentido a lo que antes parecía inconexo. Seguro te ha pasado que alguien cambia el tema, justo cuando ibas a preguntar algo importante. Cuéntame esa situación concreta que recuerdas, porque ahí suelen esconderse muchas cosas que luego encajan. Se presenta ahora la carta del filo oculto, y lo que transmite es directo, hay una acción concreta que te han escondido, una decisión que se tomó sin contar contigo, y que cambia el contexto de todo lo que estás viviendo. No es un simple detalle sin importancia, es algo que afecta a la confianza, a la base misma de la relación que tienes con esa persona, y lo más duro no es solo la acción en sí, sino el hecho de que se eligiera el silencio como forma de gestionarlo. Aquí se revela el núcleo del secreto, porque no se trata únicamente de omitir información, sino de haber actuado de forma que contradice lo que esa persona te hacía creer, como cuando alguien promete algo implícitamente, y luego actúa en sentido contrario sin explicarlo. Puede estar relacionado con otra persona, con una conversación que nunca llegó a tus oídos, con una decisión que te excluyó de algo importante, y eso genera una sensación de traición que no siempre es evidente al principio, pero que se instala poco a poco. Hay una motivación detrás de todo esto que empieza a hacerse visible, no es un impulso sin sentido, hay miedo, hay evitación, hay una necesidad de mantener una situación bajo control sin enfrentarse a las consecuencias reales. Esa persona ha elegido el camino fácil en apariencia, pero ese camino implica ocultar, disfrazar, ajustar la verdad para que no explote de golpe, y mientras tanto tú has estado percibiendo las grietas sin tener todavía la imagen completa. Cuando alguien evita mirarte igual que antes, aunque no diga nada raro, se nota en pequeños gestos. Me gustaría saber si has vivido algo así, y qué pensaste en ese momento, porque eso dice mucho. Se cruza en este punto la carta del pacto sombrío, y esta carta es especialmente reveladora, porque indica que no todo ha sido una decisión individual, hay una complicidad, un acuerdo implícito o explícito con otra persona para mantener este secreto. Aquí se confirma que hay alguien más involucrado, alguien que también sabe, que también ha participado en esta dinámica de silencio, y eso añade una capa más compleja, porque ya no es solo una falta de transparencia, es una construcción compartida. Esa otra persona no necesariamente tiene un vínculo directo fuerte contigo, pero sí influye en lo que está pasando, como cuando alguien externo interviene en una relación, y altera su equilibrio sin estar en el centro de la historia. Puede ser alguien con quien esa persona habla más de lo que imaginas, alguien que ha estado presente en decisiones que te afectan sin que lo supieras, y eso explica por qué ciertas actitudes han cambiado de forma tan marcada, en un periodo relativamente corto. Hay una escena que se dibuja con claridad, como una conversación en la que se decidió no decirte algo, en la que se valoraron opciones y se eligió la que implicaba mantenerte al margen, como si protegerte fuera más importante que ser honesto. Pero esa protección no es real, porque lo que se evita en el momento se convierte en algo más grande después, y ahora estás en ese punto en el que las consecuencias empiezan a aparecer, aunque todavía no se haya dicho todo en voz alta. Lo más sorprendente de todo esto, es que aunque duele, también trae una claridad que no tenías antes, porque ahora puedes ver patrones, puedes entender comportamientos que antes te confundían, puedes darle sentido a esa sensación constante de que algo no estaba bien. Es como cuando por fin entiendes una situación que te llevaba tiempo inquietando, y aunque la verdad no es agradable, al menos deja de ser un misterio, y eso cambia tu posición completamente.
Se manifiesta entonces la carta del latido firme, y esta carta cambia el tono de todo lo anterior, porque habla de tu capacidad para sostener esta verdad sin derrumbarte, para mantenerte en pie incluso cuando algo importante se rompe. Aquí no se habla de debilidad, se habla de fortaleza emocional, de esa parte de ti que aunque siente el impacto también sabe cómo procesarlo, y eso es clave, porque lo que viene ahora depende de cómo elijas posicionarte frente a esta realidad. Hay una consecuencia directa que empieza a tomar forma, no como un evento dramático inmediato, sino como una decisión interna, que va a cambiar tu forma de relacionarte con esta persona, una línea que se dibuja poco a poco dentro de ti. No es algo que se diga en voz alta de momento, es más bien una sensación de límite, de saber hasta dónde estás dispuesto a seguir sin recibir la verdad completa, y ese límite, aunque silencioso, tiene un poder enorme. Y justo cuando todo esto empieza a sentarse, hay un detalle que aún no ha salido completamente a la luz, algo que conecta esta situación con un cambio más grande en tu vida, algo que no solo afecta a esta relación, sino a la forma en la que vas a elegir tus vínculos, a partir de ahora. Porque lo que ha ocurrido no se queda aquí, tiene una repercusión que va más allá de este momento, y esa repercusión está a punto de mostrarse de una forma que no esperabas. Cáncer. Aunque lo que has descubierto pesa y deja una huella emocional difícil de ignorar, también abre una puerta que llevaba tiempo esperando a ser vista, una puerta que no tiene que ver con esa persona, sino con lo que decides hacer a partir de ahora. Hay un momento muy concreto en el que dejas de buscar explicaciones externas, y empiezas a conectar con algo más firme dentro de ti, como cuando te das cuenta de que ya no necesitas que alguien confirme lo que has entendido. Y ese cambio, aunque sutil y casi imperceptible, es el inicio de una liberación personal, que no depende de nadie más que de ti mismo. Empieza a moverse algo distinto en tu interior, no como una reacción impulsiva, sino como una claridad tranquila que te permite ver la situación sin idealizarla ni justificarla, simplemente aceptándola tal como es. Es como cuando recuerdas todo lo vivido con alguien, pero ya no desde la nostalgia o la expectativa, sino desde una mirada más madura, donde puedes reconocer tanto lo bueno como lo que no funcionó. Y en esa mirada aparece una decisión silenciosa, una forma nueva de posicionarte ante la vida, sin necesidad de confrontaciones inmediatas o conflictos abiertos. Hay veces en las que revisas mentalmente una conversación, y descubres algo que antes no viste, dime si te ha pasado, y qué detalle fue el que te hizo cambiar de idea, porque eso siempre marca. Se deja sentir la carta del camino abierto, y esta carta trae una sensación muy distinta a todo lo anterior, porque no habla de lo que ocurrió, sino de lo que se desbloquea en tu vida a partir de este momento. Aquí hay oportunidades que no estaban disponibles mientras mantenías esa conexión en los términos anteriores, como si al soltar una dinámica, se liberara espacio para algo más alineado contigo. Y lo más interesante es que esto no llega como algo forzado o impuesto, sino como una consecuencia natural de tu propio proceso interno de crecimiento. Hay una energía de recuperación que empieza a tomar fuerza, como cuando vuelves a centrarte en tus propias prioridades, después de haber estado demasiado pendiente de lo que hacía, o dejaba de hacer otra persona. Es un retorno a ti, a lo que te hace bien, a lo que te aporta estabilidad, a lo que no depende de la incertidumbre de alguien más. Y ese regreso no es brusco ni repentino, es progresivo, se construye en pequeños gestos cotidianos, en decisiones que refuerzan tu bienestar personal y emocional. Hay personas que cambian poco a poco, y uno no se da cuenta hasta que es evidente. Dime si te ha pasado, y en qué momento lo notaste de verdad, porque ese punto siempre es clave. Aparece también la carta del fuego sereno, y esta carta tiene una fuerza muy especial, porque habla de una seguridad que no necesita imponerse, una confianza que no depende de validación externa, sino de una certeza interna que se va consolidando. Es como cuando dejas de cuestionarte constantemente y empiezas a confiar en lo que percibes, en lo que entiendes, en lo que decides, y esa confianza cambia la forma en la que te relacionas con todo, no solo con esta situación. Hay una posibilidad muy clara, de que esta persona intente retomar el contacto desde otro lugar, no necesariamente con una confesión completa, pero sí con una actitud distinta, como si percibiera que algo ha cambiado en ti. Puede haber un acercamiento más cuidadoso, más medido, incluso con cierta intención de recuperar lo que había antes. Pero aquí es donde tu claridad marca la diferencia, porque ya no estás en el mismo punto emocional que antes. No se trata de cerrar puertas de forma abrupta, ni de reaccionar desde el dolor,
sino de elegir desde la conciencia, desde lo que realmente te conviene, desde lo que te aporta paz en lugar de incertidumbre. Y esa elección puede ser mantener distancia, redefinir el vínculo, o simplemente no volver a implicarte de la misma manera. Y lo importante es que ahora esa decisión nace de un lugar mucho más firme, mucho más alineado contigo. Se manifiesta entonces la carta del equilibrio justo, y esta carta trae una sensación de reparación, no en el sentido de que todo vuelva a ser como antes, sino en el de que cada cosa ocupa el lugar que le corresponde. Aquí hay un ajuste natural, una especie de orden que se restablece, donde lo que no era claro se vuelve evidente, y lo que no era justo se reequilibra, y ese proceso, aunque no siempre es visible desde fuera, se siente profundamente dentro. Hay también una apertura hacia nuevas conexiones, no necesariamente inmediatas, pero sí posibles, como cuando dejas de mirar hacia una dirección concreta, y empiezas a ver otras opciones que antes no considerabas. Personas que llegan con otra energía, con otra forma de comunicarse, con una transparencia que no genera dudas constantes, y eso no es casualidad, es una consecuencia directa de lo que has aprendido y de cómo has decidido posicionarte. A medida que avanzas, te das cuenta de que lo ocurrido no te define, no determina tu capacidad de confiar, ni tu forma de vincularte, sino que te aporta una experiencia que te hace más consciente, más selectivo, más conectado contigo. Es como cuando miras atrás y entiendes por qué algo tuvo que pasar, no para justificarlo, sino para integrar lo que te ha enseñado, y desde ahí todo lo que viene tiene un matiz diferente. Y ahora, con todo lo que has comprendido, hay una sensación que se instala con fuerza, una mezcla de calma y determinación, que no depende de lo que haga o diga esa persona, sino de lo que ya has decidido internamente. Porque aunque hubo un secreto, aunque hubo una verdad que dolió, también hubo un despertar que te coloca en un lugar mucho más sólido, y desde ese lugar, todo empieza a fluir de otra manera, más clara, más consciente, más tuya. Gracias por quedarte hasta el final de esta lectura. Si has sentido que algo resonaba contigo, recuerda suscribirte para seguir descubriendo mensajes como este, y nos vemos muy pronto en tu próxima lectura.